Dana, buenas tardes, por favor. Me confirma si estás viendo mi pantalla y me estás escuchando. Buenas tardes, sí, sí, veo la pantalla y la escucho bien. Ok, el mensaje que les envié, tú recibiste el recordatorio por el mensaje, por el grupo, ¿cierto? Sí, Ok, ya iniciamos. Dame 2 minuticos a ver si ya llegan más compañeritos. Iniciamos. vale.
Bueno, Dana, ya son casi las 6:10, vamos a realizar la sesión por respeto a ti que llegaste puntual, y pues quedará aquí la grabación para los demás compañeros que puedan llegar a consultarla. Vamos a socializar específicamente las actividades transversales que tenemos proyectadas para este mes de agosto. Por favor, me confirmas si quieres por chat, si estás viendo ya la presentación, si me estás escuchando bien. Sí, todo bien. Ok, bueno, entonces en este caso vamos a abordar las actividades que se van a desarrollar entre el 19 y el 25 de agosto. Para esta actividad es importante que revisemos el documento o el material formativo que tiene que ver con el ser individuo. Vamos a abordar las competencias que están relacionadas en todo lo que tiene que ver con el ser, y básicamente cómo identificar esas fortalezas que tenemos como personas y esos aportes que podemos generar en nuestro contexto a partir de esas fortalezas, y también identificar cuáles son esas debilidades y cómo podemos mejorar y podemos desde nuestras perspectivas impactar en el ambiente y en el contexto donde nos movemos. Para el desarrollo de esta actividad se debe desarrollar. Esta no es la actividad, perdón, la que estamos socializando es esta, que tiene que ver con el proyecto de la relación del individuo con el entorno. Sin embargo, el material pues es similar, también trata sobre el ser y sobre cómo este impacta y cómo es impactado desde los contextos, desde los diferentes entornos donde nos desempeñamos. Es importante que se revise el material Soy Ser Social. En ese ser social pues se hace una interpretación de la relación que tiene el individuo con el entorno y cómo el entorno afecta o influye directamente sobre el crecimiento personal, y cómo este pues afecta también o influye directamente sobre el bien común y en el desarrollo social. Para esta construcción, para esta actividad hay un anexo que se denomina diagrama, que pues presenta como una guía detallada de qué es lo que se debe construir cuando hablamos de un diagrama de sistemas. Un diagrama de sistemas básicamente es un gráfico donde nos ponemos como seres en el centro de todo el entorno, y vamos identificando diferentes aspectos de nuestra vida que han sido afectados o que han sido impactados de una u otra forma desde las personas que tenemos cerca en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de estudios, en nuestro entorno de trabajo, en la comunidad como tal. Entonces, a continuación les voy a hablar del ejemplo o de cómo debería abordarse el análisis para llegar finalmente a la construcción del diagrama de sistemas. La fecha para esta actividad también está comprendida entre el 19 y el 25 de agosto, así que pues tenemos básicamente alrededor de 6 días para el desarrollo de esta actividad. Bueno, entonces para poder entender cómo se construye el diagrama de sistemas es importante que tengamos en cuenta los componentes del sistema, las relaciones e interacciones que se dan entre el ser y el entorno, y algunos ejemplos de interacciones beneficiosas. Inicialmente, pues el individuo. Entonces, desde el individuo, que es el centro de todo el diagrama, debemos identificar cuáles son esas capacidades, esas habilidades, esas fortalezas que tenemos como personas, esas emociones que podemos proyectar, que pueden ser alegría, que pueden ser solidaridad, que pueden ser efusividad, o si por el contrario pueden ser enojo, pueden ser egoísmo, dependiendo pues del contexto y de lo que estemos desarrollando. También identificar cuáles son esas necesidades que tenemos como personas, es decir, si necesito compañía, si necesito la aprobación de un contexto, de un entorno, y también cuáles son esas aspiraciones personales, qué es lo que yo quiero como persona, si yo necesito formarme, si quiero continuar con mi formación como profesional, si quiero o aspiro a tener un buen trabajo o un ascenso dentro del trabajo en el que me encuentro en la actualidad a partir de la formación que estoy recibiendo. Todas esas características tienen que ver con el individuo y hacen parte de esa primera descripción del diagrama. Para ir entendiendo un poco, les muestro acá el gráfico
cuando hablamos de individuo, estamos hablando en este gráfico de esta primera esfera que dice yo. En ese yo, entonces vamos a hacer esa descripción de estos elementos que estamos hablando como individuos. Entonces, aquí yo soy una persona de tantos años que vive en tal localidad. Considero que mis mayores fortalezas están en mi responsabilidad, en mi orden y mis habilidades para comunicarme con los demás. Las mayores defectos que puedo llegar a tener y que pueden afectar mi desarrollo profesional y mi relación con el entorno son mi mal carácter, son mi falta de solidaridad. Bueno, cada quien va identificando como esos elementos claves y hace esa descripción de la cual hablamos acá del individuo en el yo. Pero en ese yo también debe haber una descripción de cómo es esa relación con ese entorno. Entonces, en el entorno social, en ese entorno social el primer círculo habla de la familia. Entonces, ¿cómo es mi relación con mi familia? ¿Cómo es esa relación que se da entre padres, hermanos? ¿Cuáles son los aportes que ellos generan a tu formación? Cómo han aportado ellos en la persona que es hoy por hoy cada uno de ustedes, si les inculcaron valores, si han sido personas que han estado muy presentes en su formación, si han sido personas que les han dado un gran ejemplo con relación al tema de la educación, a ser respetuosos, a ser personas que sobresalen en una sociedad, a darle importancia a la sociedad como tal y esos aportes que cada uno de ustedes puede llegar a generar en la sociedad. Entonces, con dar ese contexto, o sea, cómo es su familia, cómo está conformada, si son sus padres, sus hermanos, a qué se dedican, cuáles han sido los mayores aportes que ellos han generado en su entorno y a su ser como tal. O sea, si los formaron en valores, si ustedes en ellos tienen un apoyo constante, si les apoyan de forma económica, si les apoyan de forma que les generan como ese respaldo para ustedes poder continuar cuando tienen dificultades. Como todo lo que se considera familia, ¿sí? Los aportes que genera la familia a su desarrollo, o sea, qué tan importante es esa familia para ustedes. Ese sería el entorno, entonces económico. Entonces, si tienen un trabajo, también vamos a hablar de ese trabajo, o sea, dentro de este mismo entorno de familia y amigos y compañeros de trabajo. ¿Qué tanto impacto genera el entorno? Entonces, ¿a qué se dedican? ¿Cómo es su entorno donde se desenvuelven o donde se desempeñan laboralmente si lo tienen en este momento? ¿Qué clase de personas son las que están vinculadas con ustedes en este tipo de actividades? ¿Cómo es su relación con ellos? ¿Qué aportes les generan estas personas? Y también el tema de lo natural, es decir, cómo es el espacio donde ustedes viven en la actualidad, si es un entorno rural, si es un entorno urbano, si tienen la posibilidad de tener o de respirar aire fresco, de contar con un entorno visual agradable, si hay zonas verdes, si hay buena ventilación, o si por el contrario viven en un espacio donde está muy saturado de edificios, de fábricas, de empresas que generan ruido, que generan contaminación tanto sonora, visual, auditiva, ambiental. Entonces todos esos elementos deben desarrollarse desde lo que es el individuo. Luego se hace el análisis sobre las relaciones interrelaciones e interacciones. Entonces, en este caso, pues vamos a ver cómo influye el entorno sobre el individuo. Entonces, dependiendo del entorno donde nos movemos, acá, como se ve en el ejemplo, pues estaríamos hablando también desde la familia, cómo ha sido ese entorno. Si ha sido un entorno sano, si ha sido un entorno que aporte a su formación, si ha sido un entorno que les impulsó y les fomentó por el desarrollo como personas, por el aprendizaje, por ser mejores personas y por aportar a una sociedad. De igual forma, los amigos, ¿cuáles esas cualidades más relevantes que tienen los amigos? Si
si son personas que se han formado en alguna profesión, si son personas que son emprendedoras o si por el contrario son personas no, pues que no están interesadas en formarse y continuar con un proceso educativo, sino por el contrario, estar pues como en otro tipo de aficiones como, y otro tipo de actividades diferentes a las que ustedes realizan, pero pues finalmente son sus amigos y deben identificar pues tanto los amigos que generan muy buenos aportes como los amigos que pueden llegar a generar distracciones porque se dan en todos los ámbitos. Y similar en el campo de trabajo, es identificar cuáles son esos compañeros que ayudan en su labor, cuáles son esos que los alientan a seguir adelante, cuáles son esos compañeros que se convierten en una piedra en el zapato y que pues puede llegar a generar mal ambiente laboral, puede llegar a generar eh, eh, espacios donde no nos sentimos cómodos, ¿sí? Entonces es hacer toda esa identificación desde los diferentes contextos y generar esa descripción. Entonces aquí les dejé el ejemplo. En el yo vamos a revisar todo lo que son como personas, lo que han logrado, lo que esperan lograr, y luego si a partir de toda esta historia que contamos en el yo, vamos a hacer la descripción de cómo la familia ha aportado tanto positiva como negativamente, cómo los amigos aportan positivo y negativamente y qué elementos y aspectos deberían cambiarse, y en el caso de que tengan compañeros de trabajo y o estudio, cuáles han sido sus aportes. Entonces este diagrama de sistemas lo que hace es identificar cómo el entorno en el cual yo me encuentro puede llegar a ser beneficioso o perjudicial para mi desarrollo y para el alcance de mis metas como persona. Entonces, ese es como todo el ejercicio del diagrama de sistemas. Este se debe entregar hasta el 25 de agosto. La siguiente actividad es la que está comprendida entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre. Este es un ejemplo de lo que es una marca sostenible que cumpla con el sello Triple Bottom Line. Este ejemplo Triple Bottom Line hace referencia a un sello de calidad que tienen algunas empresas y que pues lleva a cumplir con 3 elementos principales que más adelante los vamos a revisar. Para el desarrollo de esta actividad también hay un anexo que se denomina Triple Bottom Line, que normalmente se encuentra en el espacio de entrega de la actividad, pues pueden encontrar tanto el anexo como el instrumento de evaluación. Entonces en este anexo pues va a encontrar un ejemplo de lo que es una marca sostenible y las acciones o las secuencias que se tienen en cuenta para que una empresa cumpla con este sello. La actividad que se debe entregar es libre, es en formato PDF, con extensión libre, formato PDF, y se entrega un documento con el ejemplo que más adelante les explico. Básicamente las empresas que cumplen con la Triple Bottom Line tienen un triángulo con el cual pues debe haber un perfecto balance entre estos 3 elementos que tienen que ver con lo económico. Cuando se habla de lo económico, se habla de empresas que generan empleo, que generan estabilidad a sus empleados, que tienen una estabilidad económica, que tienen, pues eso se denomina un estado un punto de equilibrio. Se denomina punto de equilibrio porque ya la empresa es capaz de autosostenerse con lo que produce, logra solventar todos los gastos y genera un rango de ganancias. Entonces, ese es uno de los primeros aspectos que se tiene en cuenta para el Triple Bottom Line, que a nivel de económico pues sea sostenible, pero que además genere empleos de impacto en la sociedad o en la localidad donde se encuentre ubicada. En el tema social se refiere básicamente a que son empresas que generan igualdad de oportunidades. Eso tiene que ver pues que pueden y generan la vinculación tanto a personas de género femenino como masculino, le generan como las condiciones similares independiente de su género, de su creencia, y le generan pues esa igualdad de oportunidades. También hay un alto respeto por los derechos humanos, por la calidad de vida, le generan a los colaboradores todo el tema de bienestar, salud y seguridad en el trabajo, que son pues elementos claves para el bienestar de los
colaboradores, y eso está relacionado directamente con el aspecto social. Y finalmente el aspecto ambiental, que tiene que ver con todas esas empresas que hoy por hoy pues están comprometidas con la sostenibilidad del medio ambiente, y dentro de sus procesos de fabricación o dentro de sus procesos procuran generar el menor impacto o el mínimo impacto a los recursos naturales. Dentro de sus prioridades pues está la protección por el medio ambiente y la minimización de la huella ecológica. Entonces todos sus procesos están pensados desde estos tres elementos, que son lo ambiental, económico y social. ¿Qué deben hacer ustedes? Identificar una empresa y desarrollar un ejemplo como el que les muestro en este cuadro de la última diapositiva, donde se habla de los aspectos del triple bottom line, que son el social, el ambiental, el económico, generar como una descripción dependiendo pues del tipo de empresa que hayan identificado, y cuáles son los componentes que tienen en cuenta para cada uno de los aspectos sociales. Miren, aquí hablan de unas certificaciones de Fair Trade en sus productos, prácticas laborales justas, donaciones a causas sociales ambientales. Estos son como una ayuda para ustedes, para que identifiquen qué actividades realizan en torno a estos elementos, pero obviamente pueden haber muchos más. O sea, donaciones a causas sociales y ambientales, pues sería importante mencionar a qué tipo de donaciones. Cuando hablamos de lo ambiental, entonces miren, habla de materiales reciclados, el programa Workwear para reciclaje y reparación de ropa, la minimización de la huella de carbono, bueno, como todos los aspectos que tienen que ver en los tres elementos, social, ambiental, económico. Entonces, resumiendo, lo que tenemos que entregar para esta semana que inicia, para esta semana, no, estas semanas que inician entre el 19 y el 1 de agosto, hablamos de el mapa o el diagrama de relaciones del individuo con el entorno, el diagrama de sistemas. Para ello, pues revisen el anexo, que acá les generé como un ejemplo de cómo debería realizarse el análisis. Sin embargo, el anexo también tiene unos elementos claves que les pueden ayudar para la construcción. Pero si ustedes buscan ejemplos de diagramas de sistemas, muy seguramente van a encontrar elementos parecidos a este. O sea, este es uno de los tantos que se puede desarrollar, pero siempre debe estar el yo como centro de todo el contexto, y cuáles son los aportes que se generan desde los diferentes sistemas que rodean a un individuo, así que su familia, sus amigos, los compañeros de trabajo, y pues pueden haber muchos otros elementos. Entonces, hacer ese análisis y cómo estos impactan positivamente en su desarrollo. Y el el entregable, pues es el diagrama de sistemas tal y como se evidencia aquí en este ejemplo, en formato Word, en formato PDF o en formato JPG, donde se evidencia su nombre y su número de documento o su código. Y la segunda actividad es el ejemplo de marca sostenible que cumpla con la característica del triple bottom line. Y aquí está pues un ejemplo de cómo debería presentarse. También se puede presentar en formato PDF, en formato JPG o en formato Excel. Lo importante es que sea muy clara la empresa que han identificado y cada uno de estos elementos social, ambiental y económico, y cuáles son los ejemplos de cómo aportan desde estos tres aspectos. Entonces, esas serían como las dos actividades entregables. No sé, Dana, si te quedó claro, si tienes alguna duda, te escucho en este momento. Pues todo claro, entendí todo bien. Listo, Dana, entonces la grabación quedará publicada a partir de mañana para aquellos que quieran consultarla, igual para ti. Y si tienen dudas, pues ya saben que a través de mi WhatsApp estoy atenta a resolverlas. Te agradezco mucho, Dana, por la puntualidad, y les deseo una feliz noche para todos. Que estés muy bien. Vale, muchas gracias. Buenas noches.